Buen día, jóvenes. Esperando que estén muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy, en la que nos vamos a enfocar principalmente en las periodificaciones que va a tener la prehistoria y vamos a tratar de profundizar en los elementos característicos tanto del periodo neolítico como del paleolítico. La pregunta central de la clase vendría siendo cómo formaron civilizaciones los primeros seres humanos que ya pasaron por este proceso de hominización, ya se consideran Homo sapiens sapiens, como vimos en el PowerPoint anterior, y que ahora tienen que enfrentar este desafío de convertirse, de formar civilizaciones, formar pueblos. ¿Cómo lo van a lograr? Lo que vamos a ver en este momento. Primero que nada, para aclarar ciertos elementos, ¿qué es la prehistoria? Eh, Tenemos que saber que es un periodo de la historia que se encuentra antes de la invención de la escritura. Por ende, recibe el nombre de prehistoria. Lo que no quiere decir que no haya pasado nada en ese periodo. Es totalmente diferente el concepto. A lo que va es que la forma de reconstruir ese pasado no es a través del método histórico tradicional, que es a través de la fuente escrita, sino que a través de otras disciplinas que van en apoyo, ¿cierto?, de la reconstrucción del pasado. En este caso, como usted ve en su pantalla, el tema de la arqueología y la paleontología. La arqueología se centra en el estudio de los objetos antiguos, mientras que la paleontología se centra en el estudio de los huesos y restos fósiles también de la antigüedad. Cuándo empieza y termina la prehistoria es un elemento que vamos a revisar a continuación en la siguiente línea de tiempo. Como ven ustedes acá, podemos ver que está el periodo paleolítico y neolítico, que ustedes ya lo revisaron en el video anterior de la prehistoria. Y en el medio acá encontraríamos este periodo que también aparece, que es el periodo mesolítico. Tenemos paleolítico, neolítico y en medio el mesolítico. Como este es un proceso, o perdón, sí, un proceso diferenciado dependiendo de las zonas eh, del territorio que nosotros estemos hablando, me refiero a que en África, en Asia, en Europa, en América, los cambios del periodo paleolítico al neolítico no son iguales. Los cambios que ocurrieron en el ser humano y en la forma de adaptarse no fueron iguales en todo el mundo. Los primeros y más avanzados fueron los de Asia Menor, los del Medio Oriente. Y eso se fue después dando en el resto del mundo de forma paulatina. Alrededor de esta fecha de aquí del 8000 antes de Cristo. Por eso este periodo de acá en medio nosotros lo consideramos mesolítico, porque es el periodo en el que los diferentes pueblos o diferentes zonas territoriales, diferentes continentes, se fue dando esta situación de pasar de ser cazadores, recolectores a ser agricultores y ganaderos. El periodo paleolítico, por lo tanto, es el periodo más primitivo, donde el ser humano se dedica a cazar, a pescar, a recolectar, mientras que el neolítico es el periodo más avanzado, ¿cierto? En comparación al anterior, donde el ser humano ya se establece y se marca el inicio del neolítico con el descubrimiento de la agricultura y ganadería. El periodo paleolítico se extiende desde el origen del ser humano, ¿cierto? Donde aparece, donde el ser humano termina su fase evolutiva y llega hasta esta fase Homo sapiens sapiens y termina finalmente con este descubrimiento de la agricultura y ganadería que, como ya dijimos, se da de manera diferenciada dependiendo del territorio. Finalmente, esto va a terminar con la invención de la escritura, donde vamos a hablar del inicio de la historia. En este periodo que se denomina Edad de los Metales, en el que no vamos a profundizar, porque nos estamos focalizando principalmente en los medios de producción de alimentos, ya en la subsistencia. Y la Edad de los Metales además es demasiado relativa. Si ya es relativo el inicio de los periodos de agricultores y ganaderos, el periodo de la metalurgia es todavía más. Hay pueblos que hasta el siglo eh, hasta el siglo XV todavía no manejaban la metalurgia, sobre todo aquí en América. Por lo tanto, no podemos hablar de la edad de los metales desde el 5000 a.C. Así que esto no vamos a profundizar de mayor manera.
Lo que tenemos que saber es que el neolítico se va a proyectar hasta la invención de la escritura en el 4000 a.C., en la zona de Medio Oriente, donde comienza la historia. Básicamente porque en ese momento vamos a tener las herramientas para reconstruir el pasado de forma tradicional, a través de las fuentes escritas. Sabemos que hay muchas más maneras de construir el pasado, ¿verdad? Y no quiere decir que lo que haya antes no sea historia. Eh, la prehistoria, como aparece acá, por lo tanto se va a extender desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura en el 4000 a.C. Luego de eso comienza la historia y puntualmente va a partir con la invención, perdón, con el periodo de la Edad Antigua, que va a terminar, si es que alcanzan a ver acá, cuando cuando caiga la ciudad de Roma en el siglo V después de Cristo. En esta segunda parte ahora vamos a ver lo que es las diferencias entre el periodo paleolítico y el neolítico. Eh, si bien son bastante, establecimos varias categorías, como ustedes pueden ver en pantalla, las diferencias no son tan abismantes, ¿cierto? No estamos hablando de cambios tremendamente grandes. Los principales son los que ya hemos mencionado en el video anterior y también en el otro tipo de material. Primero que nada, la forma de vida, ese criterio que está acá, vamos a hablar en el paleolítico de los pueblos nómadas, es decir, que se trasladan de un lugar a otro en busca de caza, de recolección y de pesca. Mientras que en el periodo neolítico estamos hablando de sedentarismo, es decir, que los seres humanos se quedan en el lugar donde deciden aplicar la agricultura. No tendría sentido que yo sembrara y que después me fuera. Por lo tanto, cuando los seres humanos se viene la necesidad, porque es una necesidad de crear su propio alimento, porque la última glaciación, ¿cierto?, hace que la megafauna, los mamuts y otro tipo de mamíferos grandes, se extingan por un proceso, digamos, natural y también de depredación del hombre. Eso genera que el ser humano necesite ir estableciéndose en lugares para poder desarrollar la agricultura. Al momento de desarrollar la agricultura, el ser humano dice, chuta, no me puedo mover de acá, y se queda y empieza a generar aldeas y pueblos. Y a partir de ahí, con ese desarrollo urbano y con la necesidad de defender sus territorios, que van a nacer las ciudades y las primeras civilizaciones. Habitaban esto es tremendamente central, no lo olvide, habitaban en cuevas y cabañas en el periodo paleolítico. Recordemos que si habían construcciones eran muy pequeñas y que tuvieran la posibilidad de desarmarse, de desmontarse, para poder trasladarse de un lugar a otro, o bien utilizar cuevas que eran medios naturales, ¿cierto?, de resguardo. Mientras que en el periodo neolítico podemos hablar de aldeas y pueblos pequeños todavía. No es hasta la invención de la escritura que vamos a hablar de los primeros pueblos grandes y ciudades. Formas de conseguir alimentos, como ya dijimos, en el paleolítico está la caza, la pesca y la recolección de frutos. Esa es básicamente la dieta de la época. Mientras que en el neolítico estamos hablando de la agricultura, que permite evidentemente tener una mayor cantidad de alimento que la caza y la recolección, que básicamente es en términos de suerte, ¿cierto? No solamente de estrategia. Mientras que la ganadería, además de producir alimentos en términos de carne, fundamentalmente produce productos derivados de los animales, leche, lana, etcétera, que van a ser tremendamente importantes para la posterior desarrollo de la humanidad. Materiales que trabajan, mientras que en el paleolítico hablamos de piedra tallada y de hueso, muy rudimentarios, muy rústicos. En el periodo neolítico ya podemos hablar de la piedra pulida, ¿cierto? Herramientas más avanzadas, y la aparición de la cerámica, ¿cierto? La alfarería. Que si nosotros nos ponemos a pensar que no parece un gran avance tecnológico, la alfarería nos permite, por ejemplo, generar cántaros donde guardar agua. Y eso es tremendamente importante para la subsistencia de esta época. En el paleolítico, sin duda, el mayor invento, el mayor descubrimiento fue el fuego. Mientras que en el neolítico, si es que si hablamos de supervivencia en términos de temperatura, ¿cierto?
Mientras que en el periodo neolítico podíamos ya hablar de tejidos. Esta lógica de tener animales ganaderos, ¿cierto? Ovejas, por ejemplo, vacas para el cuero, permite que el ser humano pueda mejorar sus condiciones de vestimenta y eso evidentemente genera abrigo y mejora la calidad y la esperanza de vida del ser humano, no solamente vistiendo lo que se pueda en pieles, se accede a vestimenta más compleja. Las expresiones artísticas, estamos hablando de, mientras que en el Paleolítico generalmente se ven pinturas de animales en cuevas, en el periodo neolítico podemos hablar de que se pintaban escenas esquemáticas. Ya esto tenía una lógica, esto contaba una historia, a diferencia de la pintura rupestre del periodo paleolítico, ¿cierto? Ya tiene más complejidad. Estas imágenes de acá lo que tratan de hacer es como eh, mostrar en términos gráficos, si bien esto no es una fuente primaria, ni es una fuente que digamos muy eh, fidedigna, ¿cierto? No podemos confiar 100% en ella. Esto lo que intenta es mostrar más o menos cómo se veía un, una situación en el periodo paleolítico, ¿cierto? Aquí tenemos varios elementos interesantes. Tenemos, por ejemplo, las trampas para cazar, tenemos, por ejemplo, vestimenta rudimentaria, tenemos el descubrimiento del fuego, tenemos, por ejemplo, estas pequeñas eh, podríamos decirle que campamentos, ¿cierto? Que son fáciles de desmontar, esto es cuero y apoyado en palos solamente, esto usted lo puede llevar para cualquier parte. Tenemos casa, tenemos recolección, ¿cierto? Que es el principal medio productivo, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos tratamiento de las pieles para hacer ropa, para hacer eh, viviendas, tenemos casa, tenemos roles de género, tenemos a las mujeres con los niños, ¿cierto? Y mientras que los hombres van a cazar. Ya desde muy temprano eh, existe evidencia de que había cierta separación en los roles de género. Mientras que estas son imágenes del periodo neolítico, en el que ustedes pueden ver ya mucho más complejidad en las construcciones. Aquí esto lo podemos ver que es de adobe. Esto ya es una pequeña aldea. Esto de aquí también. Tenemos agricultura, tenemos alfarería, ¿cierto? Tenemos más complejidad en la manipulación del fuego y también en la vestimenta.